Muy buen día a todos los estudiosos de preceptos, a todas las personas comprometidas con el estudio de las Escrituras, familia del reino en general. Bendiciones para todos. Les habla Mercedes. Hoy vamos a tener esta clase, ya es la semana número 13. Estamos iniciando el libro de Éxodo y esto es algo espectacular. Así que espero que estés ya lista, que estés listo con tu libreta en mano para que tomes tus anotaciones. Te comento que esta semana lleva por nombre Shemot y como bien sabes, hace referencia al primer versículo de esta semana. Hoy vamos a estar leyendo Éxodo del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. Shemot significa nombres, es lo que significa y hace referencia a Éxodo 1:1, ya que inicia, estos son los nombres de los hijos de Israel. Así que bueno, así inicia la porción de estudio de esta semana y nos vamos a ir al versículo 7 del primer capítulo del libro de Éxodos. Aquí estamos viendo que los israelitas tuvieron muchos hijos y se aumentaron muchísimo y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Aquí vemos también cómo nuestro Padre Celestial cumplió estas promesas de multiplicar a los hijos de Israel, estas promesas que se le dieron a los patriarcas en Génesis capítulo 17, capítulo 22, 26, 24 y el capítulo 48. Ahí se encuentran estas promesas y aquí en Éxodo 1:7 vemos el cumplimiento de ellas. En el versículo 9, Faraón dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Si vemos este versículo desde una perspectiva profética, parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo. Y nos estamos refiriendo a todos los que por medio de Yeshua son injertados en el pueblo santo. Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Mesías. Te estoy dejando unos versículos en pantalla para que tú te tomes el tiempo necesario y puedas leerlos y estudiarlos. Mientras tanto, sigamos en Éxodo 1:12. Vemos aquí que la opresión produjo multiplicación y este principio lo vemos en toda la vida espiritual sana, ya que si hay algún tipo de opresión y persecución, nuestra vida espiritual es aumentada y si no hay, bueno, pues no andamos tan bien, ¿verdad? Como debiéramos de estar. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:12, también en Lucas 6:26. Así que no tengamos miedo, familia, de las persecuciones, de las opresiones, sabiendo que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar en el sentido de dejar de avanzar en nuestro crecimiento, en la estatura del varón perfecto que debemos de alcanzar todos como hijos del Padre Celestial. Así que no desistamos en nuestra entrega y no desistamos en avanzar hacia nuestra consagración al Padre Celestial, ya que los conflictos y las persecuciones nos mantienen en constante alerta y en constante dependencia también de nuestro Padre Celestial. Así que se llega el momento de tomar la decisión de no defendernos en los momentos de calumnia, sino cuando ocurra esto, saber que es momento de multiplicarnos. Esto lo vemos también en Hechos 4, del versículo 24 al 31, porque aquí vemos que la opresión sobre la comunidad de Jerusalén trajo algo bueno.
ya que produjo una oración ferviente. Y en lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta entonces a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más el mensaje del Mesías, extender aún más la palabra de nuestro Padre Celestial, pero con el poder de su Espíritu. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Padre Celestial y ese clamor produjo una gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son el resultado de nuestros sacrificios al Padre Celestial. Así que la persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado porque la palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la congregación del Mesías. Leemos en Hechos 8:4 que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. En Éxodo 1:17, aquí vemos que las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Te recuerdo que Faraón lo que intentaba hacer era que el pueblo ya no siguiera multiplicándose, así que dio esta instrucción a las parteras de matar a los niños varones y dejar con vida a las niñas. Pero, como bien sabemos nosotros que las autoridades han sido puestas por Dios, ¿verdad? Esto lo hemos leído una y otra vez en Romanos 13, del 1 al 6. Aquí te lo dejo en pantalla. Pero también debemos de saber que el propósito principal de las autoridades es castigar al que hace mal y honrar al que hace bien, como lo vemos escrito en Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Las leyes del Padre Celestial son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo. Y estas leyes no las hace por el hombre, ¿verdad? No las hace en relación a qué es lo que piensa el hombre o qué es lo que piensa la mayoría, si está de acuerdo o no. Así no funciona como se dicta una ley de nuestro Padre Celestial, ya que lo que nuestro Padre Celestial considera correcto es lo correcto y lo que el Eterno, el Creador, considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente será eliminado por nuestro Padre Celestial, que es quien lo ha puesto en esa posición. Las Escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. Si el pueblo vive en pecado, bueno, pues entonces tendrá un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son las personas en esa posición de gobierno, no son ellos en primer lugar, sino el problema es el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Padre Celestial le dará un gobierno bueno y justo, porque el pueblo recibe el gobierno que merece. Hay otros textos que hablan de ese tema y se encuentran en Jeremías capítulo 27, Ezequiel 25, Proverbios 21, Eclesiastés 8, Eclesiastés 10, Daniel 2, etc. Hay muchos textos en las Escrituras que hablan sobre este tema. Así que es necesario someterse y obedecer a las autoridades que hay porque han sido puestas por Dios. Nuestra obediencia a las autoridades debe de ser una obediencia ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto a Dios. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras o acciones se rebela contra Dios mismo. Solo hay un solo caso cuando podemos obedecer
cuando no podemos obedecer a las autoridades, que es cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo dadas en las Escrituras. La voluntad y las leyes divinas están por encima de las leyes humanas, así como está escrito en Hechos 4, del versículo 19 al 20, y también Hechos 5:29. Entonces vemos que estas parteras temieron a Dios, que habían dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Dios que a los hombres, como lo dijo Yeshua en Mateo 10:28. Más adelante vemos en Éxodo 1, del 20 al 21, que Dios honró a las parteras por haber temido más a él que al rey de Egipto. Prefirieron ellas arriesgar sus vidas en este mundo que arriesgar sus vidas en el mundo venidero. Y en Éxodo 2:2 vemos sobre el nacimiento de Moisés. Aquí se trata que su madre vio algo espiritual en él. El niño no solamente era bello de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento. Es decir, que había algo muy especial con ese niño. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Así que esta obra fue tan importante que es mencionada en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11:23, donde está escrito: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Aquí vemos que la fe superó el temor del rey. Lo contrario de temor es fe, confianza, como está escrito en Marcos 5:36. Así como la fe abre las puertas para que el Padre Celestial pueda obrar en tu vida, de esa misma manera el temor abre puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. En Éxodo 2:3 leemos: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Aquí vemos que el niño fue puesto en el agua. Y bueno, pues hablando de Moisés y hablando también de Yeshua, en Deuteronomio 18:15 y 18, también el versículo 18 y 19, se habla de que tenía que venir un profeta como Moisés. Y este es una referencia al Mesías. Así que de esta manera es que podemos estudiar la vida de Moisés y encontrar eventos paralelos con la vida del Mesías Yeshua, así como está escrito en Mateo 21:11. Y también lo vemos en Juan 6:14. Y en Hechos 3, del 22 al 23. El Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Bueno, pues así como estamos leyendo que Moisés fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento por causa de este edicto del rey malvado, asimismo Yeshua también tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, como está escrito en Mateo 2, del 13 al 16. Y al mismo tiempo también
como estuvimos leyendo, como Moisés fue salvado del peligro de la muerte del agua cuando lo pusieron en esta cesta que estuvimos leyendo, así de la misma manera Yeshua fue sacado de las aguas de la muerte, como lo vemos en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 5 y 6. También te voy a dejar aquí el Salmo 18, 16 y también Salmo 69 del 14 al 15. Más adelante vemos en Éxodo 2:10 que cuando el niño creció, la misma madre que había fungido, había tenido esta función de nodriza, lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moshe. Es el nombre original egipcio que se le dio a este niño. En español leemos Moisés, pero se le dio por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Hay comentarios rabínicos que indican que este nombre Moshe viene de la raíz Masha, que significa sacar. El nombre de Moshe anuncia que el Mesías tendría que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel y el mundo. En Éxodo 2:11 leemos que ya cuando Moisés había crecido, salió a donde sus hermanos y vio sus trabajos duros, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. La identidad hebrea de este joven fue más fuerte que la identidad egipcia. La expresión sus hermanos indica una identificación muy fuerte y también muy poderosa en su interior. Así que seguro que tuvo que pasar por una profunda crisis de identidad preguntándose quién era, si era egipcio, si era hebreo, porque sentía una identificación hebrea, pero estaba vestido y vivía con los egipcios. Finalmente, tomó la decisión de seguir en su interior y unirse con los hermanos de sangre. Y esta misma experiencia está teniendo actualmente todos aquellos que se han criado en el mundo gentil, pero tienen sangre israelita. En este tiempo están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse con sus hermanos. El hecho de salir de ese entorno gentil y unirse al pueblo hebreo es una de las obras de fe más grandes, según lo leemos en Hebreos 11 del 24 al 26, que dice que por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Aquí vemos cómo el Mesías estaba en la mente de Moisés cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido, el Mesías. Él se identificó con su pueblo también y tomó sus pecados sobre sí, como está escrito en Mateo 1:21. Y también en Isaías 53, del 4 al 6. El oprobio del Mesías produce riquezas en el mundo venidero, y esto lo vemos en Romanos 8, del 16 al 18. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esto es maravilloso. También te dejo aquí esta cita espectacular en 2 Corintios 4, del 17 al 18. Los sufrimientos
que padecemos por causa del Mesías en este mundo producen un eterno peso de gloria en el mundo venidero. Así que la manera de poder caminar en el dolor, caminar en el sufrimiento, es estar pensando en lo que produce. Habrá una gran recompensa para los que sufren por causa del reino, tal y como lo dijo Yeshua en Lucas 6, del 22 al 23. Moisés puso su mirada en la recompensa invisible que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible, como está escrito en Hebreos 11:27, que dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Los sufrimientos por causa del reino producen recompensa en el mundo venidero y todo tipo de sufrimientos en este mundo produce un carácter que es agradable para el Padre Celestial. Si reaccionamos de una manera correcta ante ellos, así como lo vemos escrito en Santiago 1, del 2 al 4. Y en Romanos 8, del 28 al 29, nos habla del propósito de los sufrimientos. Dicho propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la meta que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo, lo que debemos de tener delante de nuestros ojos. En Éxodo 2:14 vemos que Moisés fue rechazado la primera vez que vino a sus hermanos, y de la misma manera la mayoría de los judíos rechazaron al libertador Yeshua cuando vino por primera vez. Esto lo vemos en Hechos 7, del 23 al 28. Y sabemos que fue la mayoría de los judíos quienes lo rechazaron, porque no fueron todos. Todavía no se ha cumplido el tiempo fijado de estancia en Egipto, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Por lo tanto, no era el tiempo para que Moisés liberara al pueblo de Dios. El llamado estaba en su vida, el deseo de cumplir el llamado no faltaba, pero sí faltaban dos cosas para Moisés, para que Moisés cumpliera con esto. Faltaba el tiempo correcto y también la manera correcta. Así que al precipitarse ocurrió, como sabemos, un desastre. Y en su propia ira y en su propio celo por su pueblo hebreo cometió un asesinato. Y esa no era la manera de actuar. El Padre Celestial tenía otro plan y Moisés tenía que aprender a colaborar con él en lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y su propia fuerza. Así que el secreto del éxito en el reino es colaborar con el Padre Celestial en sus proyectos y no hacer las cosas a nuestra manera, tal como lo vemos escrito en Juan 5:19. Aquí vemos que el Hijo de Dios nos está dando el ejemplo de cómo actuar. Él depende totalmente de su Padre. Así, la voluntad del Padre Celestial tenía éxito en su vida, y lo vemos esto también escrito en Isaías 53:10. De la misma manera, nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Mesías, como lo leemos en Juan 15, del 4 al 5. En Éxodo 2:15, nosotros leemos que al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Los 40 años en el desierto enseñarían a Moisés a ser humilde y a depender del Padre Celestial para poder ser un verdadero libertador. La dependencia del Padre Celestial es
la clave para tener éxito en el reino. Ahora entramos al capítulo número 3 de Éxodo. Leemos que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto espiritual guiados por el Padre Celestial, porque más allá del desierto está la revelación. El Padre Celestial vemos que se manifiesta en la tierra por medio de sus ángeles. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, según lo vemos en Hebreos 1:7. Los que sirven al Padre Celestial tienen que estar ardiendo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y la vida necesita fuego para existir. Por esto los sacrificios delante de nuestro Padre Celestial se dan por medio del fuego y con vino fuerte, que es algo que arde. Nuestra entrega al Padre Celestial es por medio del fuego, así como lo vemos en Romanos 12:11. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Así que aprendemos dos cosas de este arbusto que ardía en una llama de fuego sin ser consumido. Nuestro servicio al Padre Celestial no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, es decir, no puede ser hecho por medio de nuestro propio fuego, así como está escrito en Ezequiel 28:18. La inspiración humana, la inspiración del hombre, es un fuego que le consume, pero cuando viene la inspiración del cielo, la inspiración de nuestro Padre Celestial, no nos consumimos. Es importante que nuestro servicio al Padre Celestial sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro, que es un fuego extraño que nos mata, como está escrito en Números 26:61. En Éxodo 3:5 leemos: entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cualquier pastor que va por el desierto en Oriente Medio cubre su cabeza para protegerse del sol, para protegerse de los vientos. Cuando el Padre Celestial se manifestó a Moisés, no le pidió cubrir su cabeza, sino quitar su calzado. En el versículo 6 vemos que el Padre Celestial añade, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Las Escrituras enseñan que delante del Padre Celestial no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse para reverenciarle y para protegerle de la tremenda luz que hay en la gloria de su presencia. En el tabernáculo estaba prohibido servir al Padre Celestial sin la cabeza cubierta. El sumo sacerdote tenía que tener una cubierta sobre su cabeza en todo momento delante de nuestro Padre Celestial. Más adelante, en el versículo 9 y 10, vemos que el Padre Celestial revela a Moisés su gran compasión por el pueblo que estaba siendo oprimido. Moisés tenía que conocer a un Dios que muestra compasión, que conocía los sentimientos del pueblo, que se preocupaba por su situación y que era consciente de sus sufrimientos. Si un líder no tiene compasión, o mejor dicho, si un líder no tiene la compasión del Padre por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino. Esto fue lo primero que Moisés tenía que aprender en este encuentro divino. Y esta revelación del Padre Celestial
compasivo, que está íntimamente relacionado con el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión de nuestro Padre eterno. Según las interpretaciones, ¿verdad? De manera alegórica, se puede decir que Egipto representa el sistema del maligno, el sistema del mundo actual. El faraón representa a Satán, al enemigo, el que gobierna en este mundo de maldad. Y la esclavitud representa la situación del hombre bajo el pecado. Estos son los tres enemigos más importantes del hombre: el mundo, el Satán y el pecado. El último es el más peligroso y conduce a la muerte. Moisés recibe la misión de sacar al pueblo de estas tres cosas: de Egipto, de la influencia de Faraón y de la esclavitud. De la misma manera, el Mesías ha recibido la misión de sacar al pueblo de Israel del sistema de este mundo, de la influencia del Satán y del poder, de esa inclinación maligna que le lleva a la muerte. En Éxodo 3:11 vemos que Moisés ya había perdido ese orgullo y esa soberbia que tenía la primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud, y ahora se había ido al otro extremo, menospreciándose a sí mismo. Esta es la primera objeción que se presenta ante el llamado del Padre Celestial. En total, rehúsa obedecer 5 veces. Al final, la ira del Padre Celestial se revela contra él. La humildad no es decir que uno no puede, que uno no sirve. La humildad es someterse a la voluntad del Padre Eterno y hacer su voluntad, incluso si eso va a producir exaltación, así como lo vemos escrito en Filipenses 2, versículo 8 y 9. En Éxodo 3:12, la pregunta fue: ¿quién soy yo? Y la respuesta es: yo estaré contigo. Yo estaré contigo, vemos esta respuesta. Moisés tenía que aprender que las cosas no se tratan de manera propia, de quiénes somos. Ya aprendió que cuando hace las cosas por sí mismo hay resultados desastrosos, pero no se veía capaz en sí mismo de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Pero no fue lo que el Padre Celestial quiso. No pensaba que Moisés lo iba a hacer solo. Él iba a estar con él. Las cosas salen bien al hacerlas junto con nuestro Padre Celestial. Así que Moisés tenía que aprender una total dependencia al Padre Celestial y no confiar en sí mismo. La dependencia a nuestro Creador, a nuestro Padre Eterno, es uno de los secretos más grandes en el reino, así como lo vemos en 2 Corintios 12:10. También te voy a dejar estas otras citas para que tú las leas con detenimiento. En Éxodo 3, versículo 14 y 15, leemos: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. En total, encontramos 7 diferentes nombres del Padre Celestial en esta revelación. Los 7 son: seré el que seré, seré el eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el Targum de Jerusalén
se tradujo el versículo 14 de esta manera. Escucha. Y la palabra del Señor dijo a Moisés: yo soy el que dijo al mundo sé y fue. Y en el futuro le diré sé y será. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El Midrash dice: yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Mi nombre varía de acuerdo con el modo en que mis acciones son percibidas por el hombre. El Padre Celestial explicó: cuando yo me siento en juicio, yo libro guerra contra los malvados. Yo soy Sebaot. Cuando suspendo el castigo de un pecador, soy calificado Shaddai. Cuando yo soy misericordioso, me presento como Yud-Kei Vав-Kei. El nombre Eiyeh Asher Eiyeh significa que al igual que yo estoy con ellos en este exilio, así estaré con ellos en sus futuros exilios. La palabra Yud-Kei Vав-Kei está relacionado con dos verbos. Implica que Él es eternamente, Él vive y no puede morir y hace vivir, que da existencia a todo ser vivo. Él es el que existe por sí mismo, el único real, el eternamente presente. Él es la fuente de toda realidad incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno e inmutable. En Isaías 41:4 está escrito: ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Esto nos enseña que el Padre Eterno no está dentro del tiempo. Él es primero y al mismo tiempo está con los postreros. Él está en esos momentos presentes en el huerto del Edén cuando Adán tomó el fruto prohibido, y Él está en estos momentos presentes cuando su Hijo está derramando su sangre en el madero. Él está presente en la segunda venida del Mesías y en el juicio eterno. Él está en el pasado, en el presente y el futuro al mismo tiempo. No necesita recordar el pasado, Él está en el pasado. Él no necesita pronosticar el futuro porque Él está en el futuro. Él es el primero y con los postreros está. Solamente el Padre Celestial tiene inmortalidad. Es el único que tiene inmortalidad, el único inmortal. Habita en una luz inaccesible. Ningún hombre ha visto ni puede ver al único que tiene inmortalidad. Así que te estoy pasando estos versículos para que por favor tú los puedas leer. Puedes darle pausa a este video, como siempre te recomiendo. El alma del hombre no es inmortal. El hombre no es inmortal. Solo hay uno que es inmortal. El hombre busca inmortalidad y el Padre Celestial comparte su inmortalidad con los que están conectados con Él. Él es el dador de la vida y la existencia. No hay vida ni existencia fuera de Él. Ningún ser puede existir si el Padre Eterno no le da existencia. Así que el que se aleja del dador de la vida deja de existir. Fuera del dador de la vida no hay existencia. Leemos en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El versículo 28
Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Esa capacidad de dar vida la ha entregado a su Hijo, al último Adán, tal como lo vemos en 1 Corintios 15, 45. Y también en Juan 5, 25, Juan 10, del 27 al 28, y 1 Juan 5, del 11 al 13. Más adelante, en Éxodo 3:15, leemos que dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El siguiente versículo dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Vemos aquí claramente cómo Moisés pronunció el nombre del Padre Celestial ante los hijos de Israel. Incluso lo hizo delante de Faraón en Éxodo 5, del 1 al 2, y también lo vemos en el versículo 17. Como Moisés dio a conocer el nombre al pueblo de Israel, asimismo también el Mesías dio a conocer el nombre del Padre a sus discípulos. Y lo vemos en Juan 17:6 y también lo vemos en el versículo 26. En Éxodo 3:18 leemos que ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. 3 días de camino. Sabemos que aluden a la resurrección del Mesías. Y aquí se presenta el Padre Eterno como el Dios de los hebreos. Es la primera vez que aparece esta expresión en las Escrituras. La palabra los hebreos aparece 14 veces en el Pentateuco, de manera común y una vez de manera diferente. Las 4 primeras veces están en relación con la tierra de Israel en Génesis 40:15, en relación con la comida en Génesis 43:32, si quieres tomar nota, en relación con el pueblo en Éxodo 2:6 y en relación con el Padre Celestial en Éxodo 3:18. Más adelante vemos en Éxodo 4:2 que el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. La vara, como bien sabemos, representa al Mesías, como está escrito en Génesis 49:10. Y también tenemos esta misma referencia en Números 24:17. En Éxodo 4:3 leemos, échala en tierra, le dijo el Señor, y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. El Mesías tuvo que ser puesto en lugar del hombre pecador. El pecado, que es la naturaleza de la serpiente antigua, entró en su carne y en ese sentido él fue transformado en serpiente para ser castigado como pecador en lugar nuestro, como lo vemos escrito en Juan 3, versículo 14 y 15. En Éxodo 4:5 leemos,
Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Como Moisés fue enviado a los hijos de Israel con señales sobrenaturales, así también Yeshua, el Mesías, fue enviado. Los milagros confirman el mensaje del enviado por el Eterno, como lo vemos en Juan 5:36, en Juan 10:37 y en Juan 15:24. En Éxodo 4, del 6 al 7, leemos: ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de la carne. El Mesías es llamado el leproso en la tradición judía. Realmente no se trata de la enfermedad que hoy en día se conoce como lepra, porque no se tienen los mismos síntomas. El nombre hebreo de esta plaga es Zarat. Los sabios de Israel enseñan que es un castigo divino por haber hablado mal. Miriam, de hecho, vemos y vamos a ver más adelante que fue castigada con esta plaga por haber hablado contra el siervo del Eterno. La mano de Moisés representa al Mesías que está en el seno del Padre, como lo vemos en Juan 1:18. La primera vez cuando salió del seno del Padre, vino como leproso para cargar la lepra del pecado del hombre y luego fue devuelto al lugar donde había salido para volver a ser manifestado otra vez, pero ahora sin relación con el pecado, como lo vemos escrito en Hebreos 9:28. La primera vez cuando vino el Mesías, la mayoría de los judíos no le creyeron, pero lo harán en su segunda venida. Dice en Éxodo 4:9, pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. El que no cree en las dos señales que el Padre ha dado acerca del Mesías y resiste a Yeshua en su segunda venida sufrirá la muerte y su sangre será derramada sobre la tierra. En relación con la segunda venida del Mesías, las naciones gentiles representadas por el agua vendrán sobre la tierra de Israel representadas por la tierra seca, y allí morirán y se convertirán en sangre. En Éxodo 4:12 está escrito: ahora pues, ven, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. De la misma manera, el Mesías Yeshua no habló nada en sí mismo, solo lo que el Padre le ponía en su boca, tal como lo vemos escrito en Deuteronomio 18:18. Y también en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. También lo vemos en Juan 14:10. Pero Moisés dijo en Éxodo 4:13, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Esta es una referencia al Mesías. En Éxodo 4:16 nosotros leemos: además Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás
para él como Dios. Esta palabra es Elohim, la palabra original. Así que Moisés recibió la función de ser Elohim, de ser juez supremo. Esto significa que Moisés recibió la función de ser la máxima autoridad. La palabra hebrea Elohim no es un nombre personal del Padre Celestial, es una función, es un título. Él no se llama Dios, Él es Dios. Un hombre puede obtener varios cargos, tener varias funciones, puede ser abogado, padre, amigo, puede ser incluso presidente, y todos esos títulos son funciones, pero ninguno de ellos es un nombre personal. El nombre personal de alguien no es lo mismo que la función que ejerce. Por ejemplo, si se dice Miguel es policía, bueno, pues su nombre es Miguel y ejerce el cargo, la función de ser policía. Y lo mismo ocurre cuando está escrito Yud Kei Bab Kei es Elohim, ¿verdad? Lo puedes ver en Deuteronomio 4:39. Su nombre es Yud Kei Bab Kei y él ejerce el cargo de Elohim, que lo han traducido como Dios. Así que el Creador tiene un nombre personal con el cual se revela, que es Yud Kei Bab Kei, que esto ya lo hemos visto, tal como está escrito en Éxodo 15:3. El Señor es su nombre, pero la parte esta es Yud Kei Bab Kei, es su nombre. Ese es un nombre personal. Los demás nombres suyos son nombres genéricos, son títulos que representan sus diferentes funciones y Dios, es decir, Elohim, es uno de ellos. Así que esta función de ser Elohim fue delegada, como lo hemos visto, fue delegada a Moisés. Así que de la misma manera, el Mesías ha recibido la autoridad del Dios invisible para ser Elohim, como lo vemos en Juan 1:1. La palabra, es decir, la Torá, estaba con Dios el Padre y la Torá ejercía la función de Elohim, máxima autoridad y poder. Y esta palabra se hizo carne y habitó con nosotros, así como está escrito en Juan 1:14. En Éxodo 4:16 vemos que la forma plural de Elohim está empleada sobre un nombre que representa al Todopoderoso en la tierra. Si el término Elohim hubiera sido usado únicamente para mostrar pluralidad, no se podría usar sobre un solo hombre, porque Moisés no era más que una sola persona. Y cuando él recibió la autoridad para representar al Todopoderoso aquí en la tierra, no fue llamado con los términos hebreos El o Eloah, que son dos formas singulares, sino con la palabra plural Elohim, que es la forma plural de Eloah. Así que esto nos enseña que la palabra Elohim no denota pluralidad de personas, sino autoridad en extremo. El término Elohim es usado aquí sobre una sola persona humana que ha recibido la autoridad plena de actuar en lugar del Todopoderoso en la tierra. Así que esto fue cierto en el caso de Moisés y es cierto también en el caso de Yeshua, el Mesías, pero en este último, su autoridad no está limitada a Egipto solamente, sino ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, como lo vemos escrito en Mateo 28:18. En Éxodo 4:18 y 19, nosotros leemos que Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida.
De la misma manera, el padre de Yeshua recibió el mensaje de volver a la tierra de Israel, como lo vemos en Mateo 2:20. Lo que hace Moisés en Éxodo 4:20 leemos que tomó a su mujer, a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. De la misma manera, el Mesías vino sobre un asno, así como está escrito en Zacarías 9:9. Leemos en Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Primogénito no significa siempre ser el primero en nacimiento, sino también puede denotar grandeza. Israel ejerce como primogénito de las naciones la función de recibir la doble herencia del Padre de ser sacerdote y de gobernar. Israel es la cabeza de las naciones. Él es el primogénito del Padre para cumplir con estas tres funciones. Cuando Israel fue sacado de Egipto, el Hijo de Dios salió, como está escrito en Oseas 11:1. Y también te dejo esta cita de Mateo 2:15. En Éxodo 4:31, nosotros leemos que el pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción. Se postraron y adoraron. José había hablado unas palabras claves en cuanto a la salida de Egipto, como lo vemos en Génesis 50, del 24 al 25. Las palabras claves son visitando o visitará. Ahora, Moisés vuelve a hablar de la misma manera diciendo que el Padre Eterno los ha visitado. Por esto, los hijos de Israel reconocieron que era la voz del Padre Eterno que estaba hablando y creyeron. La primera vez cuando aparece la palabra visitar en Génesis 21:1, donde habla de que el Padre Celestial visitó a Sara para causar el milagro del nacimiento sobrenatural del Hijo de la promesa, de la misma manera ha venido ahora para producir algo que para los hombres es imposible: la salida de los hijos de Israel de Egipto. En Éxodo 5:1 leemos: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Es la primera vez que aparece la expresión Dios de Israel y está relacionada con tres cosas. Número 1, con el pueblo de Israel. 2, con la liberación total de toda esclavitud. Y 3, con las fiestas al Padre Celestial, con estas convocatorias. El Padre Eterno es el Dios de Israel. Esta expresión que leemos como el Dios de Israel, aparece unas 200 veces en las Escrituras. No obstante, Saulo de Tarso dice una vez que Él es también el Dios de los gentiles. Lo leemos en Romanos 3:29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Ese también no implica que ha pasado de ser el Dios de los gentiles a costa de que ya no es el Dios de los judíos. No, sigue siendo Dios de Israel, el Dios de los judíos en primer lugar. El Dios de Israel libera al hombre
de los tres enemigos más importantes, el mundo, el Satán y el pecado que lleva a la muerte. Nos libera de los tres para poder servirle eternamente. Y la fiesta a la cual se refiere es la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Así que en esa fiesta fue entregada la Torá. La palabra hebrea para fiesta, Hag, viene de la raíz Hagag, que significa moverse en círculo, celebrar, significa festejar. Así que de esto aprendemos que el Padre Eterno desea que nos regocijemos en danza delante de Él. Él ha establecido sus propias fiestas, sus propias convocatorias y las comparte con su pueblo para que podamos celebrar con Él nuestra liberación. Y esto lo vamos a ver mucho más a detalle en Levítico 23. En Éxodo 5:3 leemos, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Los 3 días, como ya hemos comentado, hacen referencia a la resurrección del Mesías en el tercer día. También nos enseña que la obra de la muerte y la resurrección del Mesías es lo que nos aleja del mundo y sobre lo cual podemos servir al Padre con sacrificios agradables, tal y como lo vemos escrito en Primera de Pedro 2:5. Y bueno, familia hermosa, hasta aquí les dejo la clase número 13, la clase de esta semana. Tú puedes ir más profundo de acuerdo a cómo el Espíritu de nuestro Padre Celestial te lleve. Y te recuerdo que puedes darnos un like si deseas apoyarnos, apoyar este canal. Puedes compartir este video en tus redes sociales con tus seres queridos. Puedes usar este video para tomar una clase en tu casa, con tus hijos, con tus padres, ¿verdad? Y también puedes dejarnos un comentario, dejarnos un saludo, ingresar en nuestra cuenta de Telegram para que continuemos durante la semana estudiando, contestando cuestionarios. Puedes hacer tus aportaciones también, tus comentarios y aportar aún más a esta clase. Puedes escribirnos a preceptostorah@gmail.com. Y bueno, de mi parte es todo. No me resta más que agradecerte por tu apoyo. Y bueno, te envío saludos, besos y muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima semana en nuestra clase número 14. Saludos y bendiciones. Bye bye.